llevamos por lo menos 10 años escuchando que, bueno, ciertas profesiones van a acabar, que va a aparecer el coche autoconducido y el transporte se va a transformar completamente, no van a hacer falta trabajadores ni trabajadoras. Y la cuestión es que estamos viendo que en realidad tampoco es esto lo que está pasando. De hecho, los estudios de la OCDE, de la OIT más actuales, hablan de que sí que es posible que un 10% del empleo se vea directamente suprimido por la automatización, pero luego también lo que sí que nos dicen estos estudios, que es una de las cuestiones que yo quería ya señalar desde el inicio, es que lo que sí que va a haber, si no es una supresión total del trabajo, no parece que vayamos a un fin del trabajo, sí que puede que una reducción, pero no un fin, lo que seguro va a haber es una transformación. Es decir, actualmente la gente está trabajando con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial cada vez es capaz de hacer más cosas. Y de hecho, cada vez es capaz de hacer más cosas como jefe, como dirección del trabajo, ¿no? Y entonces, esa es una vertiente que, junto con la de la automatización y la desaparición posible desaparición del trabajo, me gustaría hablar hoy. Ahora mismo ya existe inteligencia artificial que decide a quién contratar en las empresas, quién tiene un horario o cuál es la jornada de trabajo de los trabajadores, quién es ascendido, quién recibe un bonus, cuál es la velocidad del trabajo y, por supuesto, quién es despedido en la empresa. Es decir, esas decisiones ya las están tomando la inteligencia artificial. Por ejemplo, en Amazon es un caso bien documentado por los periodistas, pero también por la academia. En los centros logísticos, con un chip en las botas y con un aparato que mide códigos de barras, es decir, por tanto, en los centros logísticos están completamente parametrizados cada uno de los paquetes y de los pasos que da el trabajador o trabajadora, y con ello hacen un mini índice de productividad, en el que se establece quién es el que ha cogido más paquetes y ha hecho más pasos al día y quién ha hecho menos. Y el 10% inferior, al cabo del trimestre, es despedido. Es decir, hace competir unos trabajadores con otros como una carrera hacia el infinito, en el que, por supuesto, una de las cosas que ocurre es que también los datos nos dicen que en Amazon el número de accidentes graves y mortales son el doble de la media del sector. Es decir, que obviamente cuanto más rápido tienes que ir, no solamente es que acabas agotado, sino que también hay más accidentes graves o mortales. ¿Cómo funcionan estos algoritmos? Fijaros, es tan fácil como esto, es decir, es darle normalmente un ranking, incluso con colores, en el que se le da un porcentaje, un numerito, y luego se hace un orden. Por tanto, a veces, aunque hay detrás un ser humano mirando estos rankings, la cuestión es que, ¿qué hace el ser humano? Pues al que tiene un 89% es al que contratan, es al que le dan el bonus, y al que tiene un 44% es al que despiden o al que le dan el peor horario o le bajan el salario. Entonces, es decir, es al final el algoritmo el que, parametrizando toda la información posible, y cada vez con los relojes electrónicos, con los móviles, cada vez se tiene más información y, por tanto, acaban tomando decisiones que obligan al trabajador a trabajar cada vez más rápido, a ser más productivo desde la perspectiva empresarial y a descansar menos y a tener menos energía para otras cosas. Y, por supuesto, eso también pasa en el trabajo intelectual, ¿no? Es decir, en el teletrabajo o con ordenadores. De la misma manera, hay software que parametriza todo lo que haces, cuántos correos electrónicos envías, cuántos correos electrónicos lees, cuántas pulsaciones al teclado y movimientos del ratón has hecho. Es decir, es un control absoluto que luego toda esa información, mientras que antiguamente era demasiada información para analizarla, ahora los algoritmos lo analizan llegando a, como hemos visto, conclusiones como tú tienes un 89% de productividad y otro tiene un 45%. Y con esta información ya es suficiente para tomar decisiones. En los call centers hay tecnología de inteligencia artificial que escucha todas y cada una de las llamadas y luego hace un ranking en parámetros como si has sido suficientemente amable, tu tono de voz, es decir, del trabajador o trabajadora en el call center, ha sido un tono bajo, no se ha exaltado en ningún momento, si has sido amable, como ya he dicho, es decir, se parametriza todo, no solamente si has sido eficiente en la gestión, sino además cuánto tiempo has tardado y además, pues eso, si has sido
emocionalmente empático conforme requiere la empresa. De nuevo, un control absoluto derivado de la inteligencia artificial. Y también, por ejemplo, en camareras de piso, en el que a través de un reloj electrónico, un reloj inteligente, se analiza cuánto tiempo tarda la camarera de piso en hacer una cama, limpiar una habitación o limpiar un retrete. Y si tarda más tiempo de lo que el algoritmo ha considerado que es óptimo para limpiar esa habitación, el reloj vibra. Esto es lo que la doctrina ha llamado el látigo digital, porque obviamente ya en la antigua Egipto el objetivo del látigo no era matar esclavos, era recordarles que está siendo observado constantemente y que va a haber un castigo si no hacen lo que le ordenan o le dicen que tiene que hacer. Aquí la idea es la misma, total y constante observación y recordatorio psicológico de que estás siendo observado y de que tienes que trabajar más rápido. Bueno, esto solamente era una introducción para que veamos a uno de los retos a los que nos estamos enfrentando en materia de empleo. Y ahora voy a hablar de algunas de las consecuencias de esto que está pasando. Lo primero es la cuestión de la discriminación. Si los algoritmos hacen los procesos de selección o deciden a quién despedir o quién no, si discriminan, lo que acabará pasando es que estaremos en un mercado laboral que discrimina. De hecho, esto está documentado, esto es una noticia en el que cuando unos periodistas hicieron un análisis analizando cómo el algoritmo de Amazon de reclutamiento y descubrieron que no contrataba mujeres o que exigía mucho más a una mujer que a un hombre, es decir, discriminaba hacia las mujeres. Obviamente, Amazon, en cuanto los periodistas sacaron esta noticia, bueno, salió en prensa diciendo, lo siento mucho, no volverá a pasar, ¿no? Es decir, no queríamos que esto pasara. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, voy a quitar la foto, voy a quitar el nombre, voy a quitar el sexo del currículum y darle la información al algoritmo. ¿Qué pasó? Al cabo de un año, los periodistas descubrieron que seguía discriminando a mujeres. ¿Por qué? Si no tenía toda esta información, pues que precisamente el algoritmo es muy bueno y son tecnologías estadísticas que tienen por objetivo descubrir cosas, patrones. Entonces, en base a otra información, era capaz el algoritmo de detectar quién era una mujer y quién era un hombre y a la mujer no contratarla o exigirle mucho más. Fijaros que esto se puede aplicar, y esto es lo que se ha descubierto hasta ahora, pero se puede aplicar perfectamente igual con la orientación política o el sindicalismo, ¿no? Si está sindicado o no, eso lo puede descubrir un algoritmo a base de información pública, con patrones, pero simplemente con un dato que está en todos los currículums, se puede descubrir, bueno, descubrir no, pero sí hacer una correlación probabilística para establecer la ideología política, que es básicamente su dirección. Dónde ha nacido, dónde vive, correlaciona muchas veces con los colegios electorales, ¿no? Es decir, hay ciertos barrios con unas tendencias y esa información es pública y con eso es suficiente para que se pueda discriminar en base a esto. Por supuesto, también hay retos para la prevención de riesgos laborales, ya lo he dicho, ¿no? En el caso de Amazon, pero no solo eso, no solamente que haya más accidentes de trabajo. Hay un tema que a mí, de hecho, es lo que ahora, después de estas investigaciones, yo ahora me he orientado hacia analizar la sobrecarga de trabajo que está provocando la inteligencia artificial, pero que en general está provocando nuestra sociedad, ¿no? Es decir, ahora mismo yo creo que todo el mundo se siente sobrecargado, abrumado, en parte por el trabajo, en parte por las tecnologías, y entonces yo me estoy ahora orientando hacia esta materia. Y, por ejemplo, una de las cuestiones interesantes que se documenta es que los trabajadores de Amazon, cuando acaban de su jornada de trabajo en los centros logísticos, llegan a su coche, al parking, y en vez de conducir a su casa y descansar, llegan tan cansados del trabajo que se quedan durmiendo en el coche porque no se ven capaces de llegar a su casa sin tener un accidente. Es decir, imagínate el algoritmo, lo que te hace trabajar, lo que te agota. Por tanto, luego, por supuesto, no tienes vida privada. ¿Por qué? ¿Qué vas a llegar? Llegar a casa, abrirte una comida precocinada, ponerla en el microondas y comértela porque estás tan cansado que no eres capaz de hacer otras cosas. Entonces, esto es un verdadero reto, no solo por el tema de los accidentes, sino en general para la salud mental y para la sociedad en general, que yo creo que debemos tener en cuenta. Esto no significa que la tecnología no nos pueda servir también como aliada, porque, por ejemplo, en Polonia se está analizando, con relojes, la Inspección de Trabajo está analizando el número de kilocalorías que te hacen
trabajar, que te hacen quemar en la empresa. Y si se supera ciertas kilocalorías, que se supone que es lo que tú deberías quemar en una jornada de trabajo, entonces se sanciona a la empresa. Es decir, que la tecnología también se puede utilizar para poner freno a los abusos. Por tanto, pero la cuestión está en que hay que regularlo, porque si no, no se va a usar para eso. Y esto es un poco una de las últimas ideas que quería trasladar, que es la cuestión de que estamos, es verdad, muy preocupados por si la inteligencia artificial va a hacer desaparecer el trabajo y qué haremos, ¿no?, con eso. Pero hay una cuestión que quizá deberíamos preocuparnos mucho antes de saber si nos va a quitar el trabajo o no, y es que nos pueden quitar el salario. Y esto ni siquiera es nuevo, no es yo, puede que la frase la haya puesto yo, pero es un fenómeno que se sabe desde el siglo XIX. Es decir, la digitalización, conforme la tecnología es capaz de hacer más cosas, el ser humano desde una perspectiva productiva se vuelve menos valioso, desde una perspectiva productiva capitalista, claro. ¿Por qué? Porque si una tecnología puede hacer más, tu trabajo vale menos porque te puede sustituir una tecnología. Entonces, y esto es progresivo, esto es como un gráfico, no es un tema de 0-1, no es o te sustituye del todo la tecnología o en realidad vales. No, es decir, es que va poco a poco. Y esto lo hemos visto, hay estudios, por ejemplo, con el tema de Uber y los taxis, y es que conforme los taxis para funcionar necesita una plataforma digital que no es de su propiedad, que es una tecnología que es de otros. En un informe que hizo JP Morgan, que no es precisamente la Gaceta Sindical, decía que el 50% de retribución se había disminuido en los taxistas de Nueva York. Es decir, desde el momento en que introducían Uber, los taxistas ganaban un 50% menos. Y es simplemente por la introducción de una tecnología que no la controlan, que no es de su propiedad, que es de un tercero y le tienen que pagar al tercero por hacer eso. Entonces, este ejemplo vale para todos los empleos. Conforme la tecnología avanza, entonces aquí es donde nos lo tenemos que plantear. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Obviamente una solución, la conocemos, es histórica y es la negociación colectiva. La negociación colectiva es el fenómeno por el cual, negociando colectivamente, esas ganancias de productividad se reparten entre el capital y el trabajo. Vale, esa solución yo creo que se conoce, simplemente hay que seguir reforzándola y adaptándola al siglo XXI. Pero luego hay otra cuestión y es el tax de robots, ¿no? Es de, bueno, ¿y qué hacemos con los trabajos que efectivamente pueden desaparecer y con esos empresas que cada vez ganan más con menos trabajadores? De hecho, también está documentado como actualmente las tres grandes tecnológicas ganan lo mismo que las tres grandes industriales, es decir, Ford, Chevrolet, etcétera, en Estados Unidos, pero con una 9ª parte de trabajadores. Ganan lo mismo, necesitan 9 partes menos de trabajadores. Claro, el sistema actual, el reparto de la riqueza, el mayor repartidor de la riqueza actualmente es el salario. De la riqueza creada, el 60 y pico %, 62, 63, depende del país, de la riqueza se reparte entre la población a través del salario. El 30 y pico ya se reparte a través de impuestos, etc. ¿Qué pasa si ahora mismo se gana mucho con pocos trabajadores? Que no hay reparto, que entonces el capital, es decir, el dueño, se lo queda, porque no hay tantos trabajadores a los que repartir. Y entonces, si se gana lo mismo con 9 veces menos trabajadores, pues esa parte se la queda la parte empresarial. Y ese es el fenómeno que estamos viendo. Entonces, yo hay una propuesta que hago en mi libro sobre regulación del trabajo y política económica, yo hago una propuesta en la que digo que una forma de solucionar es que el impuesto de sociedades, que actualmente no es progresivo, es proporcional, es que, aparte de hacerlo progresivo, sería una opción, pero además que sea progresivo conforme el número de trabajadores necesarios para hacer ese trabajo. Es decir, que si tú repartes riqueza porque contratas a muchos trabajadores, pagarás menos impuestos, pero si ganas muchísimo dinero con muy pocos trabajadores, pagarás más. ¿Por qué? Porque como el reparto no vendrá por la forma clásica, que es el salario, el reparto de esa riqueza no vendrá por la forma clásica, que es a través de contratar trabajadores, crear empleo y pagar salarios, entonces lo tendrás que hacer a través de otros fenómenos, que será pagar más impuestos. Esto además soluciona otras cuestiones, no solo el tema de los impuestos, sino también, por ejemplo, el tema de los falsos autónomos o de la subcontratación, porque actualmente muchas veces las empresas, en vez de hacerlo internamente, deciden subcontratar. Perfecto, si lo quieres hacer,
pagarás más impuestos porque lo estás haciendo con menos trabajadores propios. Entonces, el exceso de subcontratación que tenemos actualmente también se solucionaría con esto, y también la cuestión de los falsos autónomos, porque, bueno, si contratas autónomos, además de tener a la Inspección de Trabajo persiguiéndote, vas a pagar más impuestos porque no contratas trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, esta es una de las soluciones, esto es lo de la subcontratación que venía, y nada, y por una cuestión de tiempo voy a terminar. Simplemente deciros, este es el libro un poco de donde están las ideas que he señalado. Está gratuito para descargar, o sea, no vengo a vender nada. En mi página web, que es adriantodoli.com, lo podéis descargar gratuitamente, igual como el resto de libros que he publicado. Al final no dejo de ser un funcionario público, yo trabajo para la universidad y siempre que puedo todo mi conocimiento lo pongo a disposición gratuitamente.